Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Cooling Break, este espacio de conversación donde vamos a poner la pelota en el suelo, a conversar, a reflexionar respecto al fútbol con gente que estuvo ahí o está ahí también inmersa. Para eso estamos hoy día nuevamente con Fernando Soto Hola, hola. y por supuesto con futbolista vigente aún, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Franco Ragusa. Todo bien. Excelente. Bueno, como es la dinámica siempre de nuestro programa, vamos a partir de inmediato con nuestro tremendo invitado el día de hoy, Mario Salas Sayek. Bienvenido, Mario. Es de verdad para nosotros tremendo tenerte acá y un orgullo que estés presente acá con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Espero que sea un agrado para todos los que están acá. Y conversar de fútbol, que finalmente es lo que quiere la gente que está ahí en el living de su casa, escuchándonos por Spotify, en el trabajo, en el auto. Oye, bueno, vamos a partir primero con la pregunta caliente para comenzar la conversación al tiro, al grano. Vamos. El fútbol chileno, primero, está en un momento complejo, esa es como la primera pregunta. Y en ese caso, ¿qué harías tú para si tú tuvieras la responsabilidad, si tú estuviera en tus manos, ¿qué harías para reconstruir el fútbol chileno hoy día? A ver, yo creo que sí, que el fútbol chileno está en un momento complejo, está en un momento difícil. Creo que tocamos fondo en algunas áreas de trabajo, áreas de desarrollo. Y yo lo veo siempre por el lado más que me gusta a mí, por el lado más técnico, en el lado más futbolístico. Y la verdad que sin duda se siente que el campeonato de fútbol, o sea, el campeonato, el sistema de campeonato que tenemos es un sistema de campeonato que al parecer muchas veces no tiene sentido. Suponte, ahora hay 3 campeonatos. Y de repente se están jugando partidos y tú no sabes de qué campeonatos son. Entonces, se ha producido un tema desde el punto de vista más técnico, ¿no es cierto? Que es de lo cual yo lo veo, en que el sistema de campeonato para mí creo que no es el más aconsejable. Creo que la programación, los fixtures siguen estando, ¿no es cierto?, al debe en cuanto a lo organizacional. El nivel de desarrollo de algunas instituciones de clubes, algunos clubes sigue siendo poco, sigue siendo a nivel formativo muy bajo, a pesar de que sí creo que hay algunos equipos algunas instituciones que están subiendo su nivel de desarrollo, le han metido más lucas, ¿no es cierto?, al trabajo de divisiones menores y al trabajo de desarrollo a todos los niveles, pero sigue siendo poco, sigue siendo poco. ¿Y eso cómo repercute en la selección? Finalmente, cuando yo hablo de momentos complejos, también todos estamos pensando en la roja, por supuesto. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ahí es donde se confunde la cosa. Ya, perfecto. Yo creo que la selección es una cosa yo entiendo que la selección es atractiva para toda la gente, pero la selección es una cosa y el fútbol nacional, el campeonato nacional es otra cosa. Ya. Yo creo que aquí va a llegar un momento que como están las cosas, yo creo que van a ir los 10 equipos de Sudamérica van a ir al Mundial. Ya están yendo 7 equipos de 10. O sea, las clasificatorias, a pesar, ¿no es cierto?, de que nosotros estuvimos en un último lugar, las clasificatorias ya cada vez son menos difíciles, o sea, cada vez son más fáciles de lograr el cupo. Te vuelvo a decir, el último lugar nuestro no ratifica lo que te estoy diciendo, pero siento que cada vez va a ser más fácil clasificarse a un mundial. Aquí lo importante no es la selección tendría que ser un producto de lo que un buen sistema de campeonato y un buen desarrollo de los clubes es. ¿Cómo evalúas el paso de Ricardo Gareca? Tú en la entrevista que diste el año pasado dijiste valorar a mí me gustaba lo mucho, que hizo Ricardo sí, Gareca. Pero a mí me gustaba mucho lo que hizo Ricardo, sobre todo en Perú. Yo siento que cuando Ricardo estuvo en Perú y clasificó al Mundial de 2018 en Rusia, Sí. en Rusia él clasifica y yo viví esa parte al estar en Sporting Cristal. Y la verdad que vi cómo se manejó, vi cómo gestionó la selección, vi el rendimiento que le sacó a los jugadores de la selección. Por lo tanto, yo pensaba, al igual que todo el mundo, que iba a ser un buen técnico, ¿no?
Un buen Sí, proceso. oye, yo voy a hacer un alcance, profesor, Dígame. no Mario, profesor Mario Sala. No, lo que pasa es que tú nos comentas sobre el tema de los tipos de campeonato, que hay muchos partidos en la semana. Y efectivamente a mí me pasa lo mismo. Yo jugando pongo el canal y digo, ¿y sabéis qué campeonato estamos jugando hoy día? Ahora, todos los técnicos y jugadores pedían más partidos. No, Entonces, en el fondo, ahora yo también he escuchado a varios técnicos que se van quejando, porque efectivamente también los planteles no te dan, excepto los 3 grandes que tienen una cantidad grande de jugadores. Pero en el fondo, ¿cómo alineamos de que Exacto. sea la cantidad de campeonatos, la cantidad de partidos correctamente para que en el fondo estén contentos los jugadores y también la gente que en el fondo ve los Mira, partidos? Franco, lo que pasa, yo creo que se tiene que jugar harto. Sí, yo siento que se tiene que jugar harto. Antes, suponte, yo siento que en eso había un progreso. En eso había un progreso. Porque antes de que estuviese la Copa de la Liga y la Copa Chile en un formato de grupos, Sí, ¿la verdad? Jugabas 30 partidos en el año, sí, en la primera división, lo tomo como ejemplo, y jugabas el partido de mano a mano en la Copa Chile. sí, Por lo tanto, podría ser que jugaras 32 partidos en el año, así que quedas eliminado. sí. Y es muy poco, era muy poco. Después se incrementó con el trabajo, ¿no es cierto?, con el tema de, con el campeonato de la Copa Chile por sistema de grupo. Mm. Por lo tanto, ahí tenéis 6 partidos más, teníais 36 partidos, que para mí sigue siendo poco. Yo creo que yo creo que se tiene que jugar más. Yo creo que en el fútbol chileno deberíamos estar jugando entre unos 40 y unos 50 partidos. ¿Te da el fútbol chileno para eso? Ahora sí creo con un buen campeonato. Suponte. Premio. ¿Ah? Premio, o sea, para mí es tener un incentivo económico. Pero imagínate, suponte el sistema playoff. Mira, yo siempre lo digo, yo siempre lo nombro. A mí me gusta mucho el sistema de campeonato del fútbol colombiano. El fútbol colombiano juegan 2 campeonatos, apertura y clausura. Y te juegan una primera rueda y una segunda rueda. Y en la primera rueda clasifican los 8 primeros a una liguilla de 2 equipos, de 2 grupos, en los cuales juegan 6 partidos más. Y después el ganador de cada grupo te juega la final. Pero hay un sistema playoff. Los 8 restantes se juegan con los de primera vez, juegan una eliminación para la Copa Colombia, que vendría siendo la Copa Chile. Es un sistema que al parecer puede ser enredado, pero es muy entretenido. A mí me gusta mucho el sistema playoff y yo creo que a los clubes grandes les favorecería un sistema playoff, sobre todo a los clubes grandes que participan en copas internacionales. Porque un sistema playoff te permite perder 3-4 partidos hasta 5 partidos en una temporada y clasificar a los playoffs. Estoy pensando en el proceso, digamos, en el Estoy proceso de adaptación del técnico, de la mano. Justamente, pero estoy pensando también en que es entretenido de repente que un primero juegue con un octavo en un mata-mata, suponte, y que pasen cosas, y que de repente se defina por penales, o que de repente el octavo le gane al primero. Y hay otras sensaciones por parte del hincha. Y por otro lado, creo que nos podría ayudar en el tema de poder mejorar los rendimientos en campeonatos internacionales. Porque el gran objetivo, sobre todo en una primera parte de un semestre, podría ser el clasificar, suponte, una segunda fase de Copa Libertadores. Porque evidentemente se te va a hacer mucho más fácil clasificar a instancias de semifinales o instancias de cuartos de final en un campeonato nacional, si fuese con un sistema playoff. Perfecto, Mario. Y respecto, estamos tomando un aspecto Sí, de un varios, aspecto, multifactorial, de digamos, sí. Que tiene que ver con el campeonato, pero por ejemplo, tú mencionabas antes las instituciones, su trabajo formativo que tienen. ¿Cómo lo ves? Chile ya Como el dejó culo, de formar po, weón. futbolistas. Como el culo porque a está. veces, como el culo, dice Franco. Siempre con su no, vocabulario tan soez. pero un poco, ¿cuál es nuestra postura respecto a esto? Es que el hincha tiene esa percepción súper alejada, es distinto lo que percibe el hincha a lo que se vive ahí. ¿Qué le podría decir a esos hinchas un poco para que se entienda qué pasa o realmente hay un problema en el fútbol formativo de Chile? No, evidentemente hay pocos recursos que van al fútbol formativo. Hay políticas que no están claras o hay políticas que no se dan, hay lineamientos dentro de los mismos clubes que no son muy claros. El fútbol formativo carece de equipos multidisciplinarios. O sea, los equipos grandes sí los tienen, pero la mayoría de los equipos carecen de equipos multidisciplinarios. Creo que ahora se está trabajando cada vez mejor. Suponte porque uno ve
Uno ve a O'Higgins trabajando de una forma, Palestino también, con juveniles de sus propios semilleros jugando, y una buena cantidad. El otro día veía, yo estuve dirigiendo Ñublense el 24 y vi en Ñublense también una buena cantidad de jugadores juveniles. Siento que se está potenciando eso, pero por otro lado creo que es algo que se le debería dar un mayor énfasis y que abarcara y chorreara a todos los clubes del fútbol profesional. Y no hablo solamente de los clubes de la primera división, sino que hablo de la primera B, e incluso se tendría que sumar a una segunda división que está súper dejada en el fútbol profesional chileno. La segunda división podría ser una fuente de recursos, o sea, de recursos humanos, de desarrollo tremendo. Materia prima. Claro, de una materia prima tremenda. Y tampoco se potencia y tampoco se desarrolla. Y al final se ve como el patito feo del fútbol profesional. Entonces, hay una serie de cosas que si tú te pones a trabajar, por eso que yo te digo que estas cosas, porque van apareciendo cosas nuevas. Esto que tiene que ver con los clubes, que tiene que ver con el fútbol profesional, es mucho más importante que una selección chilena. Si al final la selección chilena, siento yo, que ha sido un reflejo solamente de las generaciones que han pasado en el fútbol chileno. ¿Pero por coincidencias? Por coincidencias. Y lo que pasó con la generación de Dorá, ¿no es cierto?, no significó que el fútbol profesional chileno tuviese una mejora. Eso es verdad. No significó que tuviese un desarrollo. ¿Fue un espejismo? Fue un espejismo. Que uno no hace el análisis. No, se vuelve loco con la selección, con cómo están dando y uno piensa que está todo bien. Tú pensáis, no, si a los chilenos les fue mejor en copas internacionales, los clubes chilenos se desarrollaron más, los clubes tuvieron una participación social importante. En estos momentos los clubes están perdiendo identidad y están perdiendo una relación con el hincha. El hincha no se identifica con los clubes porque los mismos dueños de los clubes no abren ese espacio para generar un vínculo con el hincha. ¿Cómo calificaría esa situación que está pasando? Al debe total. O sea, yo lo veo y de repente veo la poca participación. Y yo entiendo, ¿no es cierto?, que son sociedades anónimas. Sí, entiendo también que en el fondo las lucas las pone el dueño, ¿no es cierto?, y las pone las personas que son parte, ¿no es cierto?, del directorio de un club. Pero el hincha es importante. La gente es importante. La identidad de un club es importante. Aquí hay clubes que han arrasado con la identidad de los clubes, de las instituciones. Es triste verlo. Es triste verlo como algunos clubes que pueden ser tremendamente importantes dentro del fútbol chileno ya no son lo que eran antes. ¿Eso se traspasa al jugador, Franco, así como para empezar, para seguir la conversación? Sí, de todas maneras. O sea, uno lo siente cuando va a jugar a diferentes clubes, uno siente cuando la gente también está un poco al margen de la realidad. Si al final uno tiene que... Y es cosa de mirar al lado, miráis Argentina y al final los equipos son la gente. Yo aquí es al revés. Aquí uno va a los equipos y al final casi que el mayor respeto lo tienen los dueños, que hoy día son los representantes en mayor parte, digamos, mayor porcentaje, pero efectivamente el jugador lo siente, o sea, percibe también que tú estás yendo a jugar a una empresa, ¿cachai? Ya no es como que, oye, vaya a jugar a este equipo por la gente que te alienta, o sea, yo llevo jugando los últimos 5 años y el partido con más gente que jugué habrán sido 10.000, 12.000 personas, que fue a jugar contra Rangers, el Fiscal de Talca, la semifinal del ascenso. Y jugamos frente a Wander, frente a equipos grandes, pero no van la gente al estadio. Entonces también eso se siente y obviamente es penoso. Oye, Mario, escuchando a Franco, tú, estuviste en los años, debutaste el año 87, si mal no recuerdo, en Everton. Estuviste en Colo-Colo, imagínate, con Gustavo Benítez como técnico en los años 90, en una época que estaban unos ídolos acá en el fútbol chileno. Sí. Gustavo Benítez, el rompitraba. Bueno, Nelson Acosta, otro grande. Don Nelson, ¿cómo escuchas a Franco? ¿Es lo que vives tú día a día? ¿Cuál es esa diferencia? Es que por eso cuando hablamos al principio, cuando tú me hiciste la primera pregunta y tenía que ver con este momento del fútbol chileno, yo creo que este es un momento difícil, complicado, pero ¿sabes lo bueno? Yo trato de ser súper optimista en la vida y lo positivo, lo bueno es que tocaste fondo. O
sea, más abajo no puedo irte. De aquí para arriba, digamos. De aquí para arriba. No queda otra. Entonces, en el fondo, todo lo que hagáis va a ser beneficioso. Suponte, se trata de hacer una Copa a la Liga. Claro, el sentido o la idea es buena porque estáis sumando partidos. Pero ¿podría ser mejor? Sí, puede ser mejor. Puede ser mejor. El desarrollo de los clubes puede ser mejor. El armar mejores programaciones, el involucrar mucho más al Estado, pueden ser cosas que en el fondo, de alguna forma, favorezcan y desarrollen el fútbol profesional chileno. Perfecto. Si el fútbol es importante para nuestra sociedad. Po. Absolutamente. Es Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y ya para ir como cerrando el círculo de ese tema, ¿dónde están las responsabilidades? Bien breve. ¿Dónde están las responsabilidades? Evidentemente es la persona que... Yo creo, yo creo que todos tenemos responsabilidades. Pero evidentemente está la gente que es de la ANFP, po, de la dirección de la ANFP. Están los dueños de los clubes, están los clubes, pero yo también asumo una responsabilidad como técnico. Y la verdad es que yo también tengo vela en este entierro. Po. Y para mí, ¿no es cierto?, como técnico, para nosotros como técnicos, nosotros tenemos que preocuparnos del espectáculo también. Y nuestra forma de trabajar, nuestra metodología de trabajo tiene que ser mejor. O sea, nosotros tenemos que mejorar y desarrollar mejores jugadores de fútbol. Nosotros tenemos que tener propuestas de fútbol que signifiquen ser mucho más alentadoras de repente que las que estamos presentando. Suponte, a mí me encantaría ir a ver un partido en el cual, no sé, los dos equipos generen situaciones de gol. Si al final lo que más le gusta a la gente es ver que tu equipo llegue al arco rival. Po. O sea, el 4-3 del otro día de Colo-Colo con Everton. Sí, pero igual es bien interesante lo que dice el profe acá, porque efectivamente, claro, él hace una autocrítica de que él también aportó a este declive o tocar fondo a nivel nacional, pero también está el otro por parte del técnico, porque me imagino yo que el técnico busca afrontar un partido para ganarlo, porque si no lo ganáis, para afuera. Claro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los principios de uno o con básicamente tratar de estar inmerso en el fútbol y no perder? Entonces yo te escucho y valoro que esa autocrítica, porque creo que los técnicos hoy día no la hacen, pero me pongo en tu lugar y digo... No, a ver, evidentemente, Franco, cuando uno toma otras providencias frente a cosas y en el fondo uno tiene en este fútbol es salvaje, para el técnico es salvaje, o sea, perdí 4 o 5 partidos y te echan. Y eso significa evidentemente dejar de trabajar y un montón de otras situaciones, y lo que uno hace es guardar la pega. ¿Cachai? Entonces, guardar la pega, ¿qué es lo que significa? Yo creo que ahí es donde tenemos que perder nosotros un poquito el temor. A mí me da la impresión, yo no sé, podríamos hacer como un estudio de esto de si bien es cierto tener esta actitud media temerosa por parte del técnico o por parte de los cuerpos técnicos significa que te va a dar una mayor seguridad laboral. No sé si... Oye, será eso, pero... Oye, usáis harto ese término, timorato. Timorato. ¿Un equipo timorato? Sí. Temeroso, digamos. Decía timorato. Me Timorato acuerdo que era timorato, ¿no? Y pusilánime. ¿Y pusilánime? Ni timoratos ni pusilánimes. Oye, no, pero eso lo percibe el hincha. Por eso te digo, en el fondo, yo ir a ver... lo critica también. Claro, ir a ver el otro día un partido como el 4-3 de Everton con Colo-Colo es entretenidísimo. Y es distinto quizás, ojo, que no te digo que... Y voy más allá del resultado, porque puede haber un 0-0 que puede ser pero fenomenal. Sí. Si tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con una propuesta por parte de los técnicos que realmente no haya un cierto temor por el resultado, ni un temor por no entregar el máximo, ¿no es cierto? O no generar más. A ver, y lo vuelvo a decir, porque de repente hay distintos técnicos que piensan en distintas formas e ideas de juego, pero tiene que ver también con que al hincha, y un poco lo que dije anteriormente, al hincha le gusta ver que tu equipo llegue al arco, sí. ¿O no? Sí. Le gusta ver que tira al arco, que la pelota pase cerca, que pegue en el palo, que sea gol, que genere tiros. Y eso significa tener una actitud ofensiva en algún momento. O sea, y generar más. Y ojo que Everton estaba sacando cuenta, pero los últimos 2 partidos ha metido 7 goles. Porque ganó 4-1 a Huachipato, sí. Y los 3 últimos goles también, es una opinión súper personal, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el reglamento nuevo de la FIFA,
que tiene que ver con tratar de evitar de perder tiempo los tiempos dentro muertos. del juego. Puede ser, pero también tiene que ver creo yo, tiene que ver con yo vi algo del partido de Everton con Huachipato y Everton era un equipo que desde el primer minuto se veía que iba a avasallar, o sea, no a avasallar, pero Propuesta que iba a ofensiva. que iba a estar por sobre lo de Huachipato. Sí. Y de alguna forma se manifestó dentro del campo de juego. Ojo, y que no tiene nada que ver con el sistema, no tiene nada que ver con la idea, porque de repente hay equipos que, no sé, pues, te meten un 5-4-1 bien pegadito a tu A en el área tuya, rompenlo, o sea, generan poco espacio, pero sí tienen, ¿no es cierto?, una propuesta ofensiva, incluso con un sistema de ese tipo. Tiene que ver también con esto de qué es lo que yo le entrego a la gente. Si eso también a mí me tiene que preocupar. ¿Qué le entrego yo al hincha? ¿Qué le genero yo al hincha? ¿Qué es lo que el hincha de mi club quiere? Evidentemente va a querer que gane. Va a querer que gane. Y eso se nota en la Pero cancha. ¿cómo le entrego eso? ¿Cómo Bueno, se lo igual entrego? eso también va de la mano con la idiosincrasia de cada club, porque hay clubes que en el fondo te piden jugar un poco más, bueno, Católica te pide jugar un poco más, de repente Colo-Colo tenéis que meter o tener equipo grande, va a depender también de la idiosincrasia de cada equipo para ver cómo va a ir planteando, pero yo creo que también es la misma línea que decís tú, que en el fondo es perder el miedo a proponer algo, porque al final la gente, ¿por qué va al estadio? En la Premier se da mucho. Vos vais a comer Guardando el maní re- confitado nomás, pues, bueno, pero... El sanguchito con el queso duro. El sándwich de potito. El sándwich de potito, lo que sea. No, pero es válido, es válido. Oye, nada, Bueno, volviendo. y para los jugadores también hay una crítica. Po. Sí, pues, También si hay está, una crítica. Franco está calladito. Pues. Sí, De pues, todas sí, Franco, maneras. No ha dicho ni una autocrítica, Franco. Franco Es que la criticó responsabilidad a tienen los técnicos. Pero por eso digo yo que cuando en el fondo uno empieza a debatir esto y empieza a profundizar en este tema, te das cuenta que en realidad todos tenemos vela en este entierro. Todos, desde la parte dirigencial, desde los clubes, en su respectiva sociedad, también los técnicos tenemos y también los jugadores. Tiene que haber una También mancomunión pero de lógico, ideas y de un propuestas. jugador de fin de semana en el fútbol profesional chileno tiene que estar preparado para rendir. Y ahora ya dejaron de ser 90 minutos. Ya ahora se juega en el fútbol chileno 100, 105 minutos muchas veces. Una 100 tendencia. minutos es muy fácil jugar en el fútbol chileno. Y que significa casi el 10% más de lo que se jugaba antes. Bueno, ¿estamos preparados los futbolistas? ¿Estamos preparados los técnicos para esto? ¿Estamos preparados nosotros los técnicos para desarrollar un jugador moderno que dure eso y que pueda durar la mayor cantidad de los esfuerzos que uno le exige? Excelente, Mario. Oye, Manuel Pellegrini se dice que ya está casi confirmado en la selección chilena. ¿Es la salvación para la situación que tenemos hoy en día? Buenísimo, buenísimo. Es como, trato de ser coherente con lo que te digo o sea, Pellegrini en la selección chilena es lo máximo en este momento. Es lo que uno quisiera en la selección chilena. Pero el gran tema del fútbol chileno no está en la selección. Yo sigo insistiendo, soy medio terco en la situación. Está en el desarrollo de los clubes, está en potenciar nuestro campeonato, está en eso. Ahora, Pellegrini va a venir y evidentemente va a ser provechoso. Pues, ¿cómo no aprovechar una persona con ese bagaje, con esa experiencia? Sobre lo que dice Mario, y también es importante, yo aprovechando aquí de meter un poquito la cuchara. Qué bueno, oye, qué Sí, bueno. por supuesto. weón. Excelente. Grande, papá, Guari. No, porque- Bienvenido. Él capta la información y después tira. Ya. No, porque tiene mucha lógica lo que dice Mario, sobre todo por la idea de que finalmente la selección chilena y su desempeño viene a ser una consecuencia del trabajo bien hecho después en el fútbol chileno. Entonces parte el trabajo en el fútbol chileno y después los jugadores, ok, armamos la selección. Pero no al revés, porque si armamos a partir de 23, 26 jugadores de la selección y después empezamos a distribuir al equipo chileno, no hay nada, se pierde la base, que es lo mismo que pasó en la generación dorada. Habían varios, pero después el sustento quedó... No se hizo esta base sólida para construir después sobre ella. Hay una cierta lógica, porque en el fondo la generación dorada ya pasó. Claro. Evidentemente la gente que tiene que nutrir ahora, los futbolistas que tienen que nutrir esta selección, tienen que tener una buena base física, técnica, táctica, psicológica, psicoemocional, tienen que tener una buena base. ¿Dónde adquieren esa base? En sus respectivos clubes. En los clubes. ¿Qué hago entonces yo? Fomento, potencio, desarrollo esos clubes. Ahora, antes me acuerdo, hace unos años atrás, la base de la selección, por no decir un 70, un 80% de las selecciones eran de Colo-Colo, Católica y la U. Ahora se mete O'Higgins, se mete Palestino,
se mete Wander de repente, Guachipato. se mete Huachipato, pero necesitáis que haya más gente. Si yo quiero tener un jugador de Arica, si yo quiero tener un jugador de Puerto Montt, tengo que potenciar esas divisiones menores. Po. Tengo que desarrollar ese fútbol. Po, para que en 4 o 5 años más me salgan jugadores de Puerto Montt, me salgan jugadores de Arica, salgan jugadores de otros clubes que no tienen jugadores en la selección. Si evidentemente tiene que ser así. Y en esa misma línea, y sorry Tomás, Por favor. antes de que se me vaya la idea, un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, la oportunidad ahora de exhibirse que tiene Wanderers en jugar en Madrid, ahora pronto contra el Real Madrid. ¿Cómo lo aplicarías tú, pensando en ese equipo, en ese plantel que va a viajar No, a jugar? esos chicos tienen que ir a divertirse, ¿no? Este guanderino todo esto. Ahí está. Ahí está. Quiere ganar el Dato friki. partido. Quiere ganar el partido. Ojalá, mira, yo creo que los chicos tienen que ir a divertirse y no digo que a divertirse en el partido, pero es una experiencia única. Yo siento que es una experiencia única esa. Ahora, evidentemente, conociendo el ADN del guanderino, ¿no es cierto? Y del futbolista guanderino, van a querer ganar, que me parece lo lógico y lo normal y tiene que ser así, a ganar ese partido, pero yo creo que esta experiencia es como para aprovecharla, es para contarla. O sea, de pero- todas maneras que se juegue en Madrid nomás. No, es que Sí, no. el Bernabéu, por eso creo. Obvio. O sea, los cabros querían jugar en España, porque estaban pidiendo el Chocopanda, quería jugar acá en la viajar al Bernabéu, espectacular. Claro, por lo hincha, pero tú hubieses preferido, obviamente, Como Bernabéu, jugador, o por sea, supuesto. créeme que el 100% quería viajar a Claro, España. pues. excelente. Yo creo que también. Sí, no, esa Por noticia último, es excelente. se arma un charter para que vayan los hinchas guanderinos. Bueno, ¿Vos ya, podés ya viajar o se no? están armando. Un ¿Están saludo a los armando? amigos de Oye, aguante.cl Tengo un amigo están ya... que va, José Tomás Gubler, que le mando saludos, que compró el pasaje y se va a Madrid. Va a ver el Es partido. que por eso digo que es algo inédito. O sea, quizás cuánto tiempo más vaya a haber algo así. Mm. Excelente. Es algo para disfrutarlo, algo para Y para valorarlo. para mucho valorarlo, también. claro. Sí, no, La obtención de Wander en la sub-20 fue magnífico. Oye, y para no irnos tanto del tema, respecto a Pellegrini, que quiero saber también tu opinión. Llega Pellegrini, puede que fracase, puede que no le guste lo que ve. Yo creo que un poco también tiene que ver con las conversaciones que se han tenido en Sí. esta negociación. ¿Con qué se va a encontrar Pellegrini? O sea, No, pero si yo- pudiera mandar un mensaje a Manuel. No, yo no le puedo mandar un mensaje a Pellegrini, sin duda. Yo creo que él, para tomar cualquier equipo y más encima de la selección chilena, yo creo que él va a tener que venir con una evaluación total de la selección chilena. Ya. De saber qué es lo que le espera, de saber cómo puede desarrollar su fútbol, su idea de juego, la idea de juego, cómo va a ser, ¿no es cierto?, esto del apoyo también, del apoyo por parte de la dirigencia de la NFP, de la federación, perdón. Yo creo que eso Por está parte esperando. de la federación, yo creo que eso es fundamental. Mm. A mí me ha tocado, yo he tenido técnicos que han sido ilustres, pero ilustres, dentro del fútbol profesional chileno, y al quinto partido perdido lo he visto cómo los tratan. Ahora, yo me parece que la espalda de Manuel Pellegrini es mucho más ancha. Es mucho más ancha que la de cualquier técnico nacional que está en este momento, que hay en este momento. Pero evidentemente el respaldo, tiene que haber un respaldo total. Y nosotros también tenemos que entender que traemos al mejor técnico de todos los tiempos de Chile. Y que evidentemente las cosas pueden salir o no, pero la capacidad, esto es algo que yo creo que es como de conocimiento. La capacidad que tiene el técnico que viene yo creo que es inigualable. Es algo que no puede tener nadie que sea una carta similar a la de Manuel Pellegrini. Por lo tanto, necesita quizás paciencia, necesita un respaldo fuerte por parte de la gente de todo el medio y de entender de que nuestros jugadores van a estar quizás con el mejor técnico chileno de todos los tiempos. Hace más de 15 años que no hay un entrenador chileno en la selección chilena. Como proceso, no estoy sacando un poco a Nico Córdoba y algún interino Claro, por ahí. esperemos que sea el inicio de algo que después sea algo importante. Yo siento que el seleccionador de un país tiene que ser de la nacionalidad del mismo país. Por la idiosincrasia, por conocer la idiosincrasia del jugador, por ¿Clave? conocer... Clave. Para mí es importantísimo. Es importantísimo. Yo no sé cómo será el porcentaje De los campeones de los con- campeones, de los 16, de los octavos finalistas, cuántos son del propio país.
pero tiene que haber un tema de conocer la idiosincrasia, de conocer la cultura, de conocer el entorno, de conocer el fútbol chileno. Eso para mí es fundamental. Tú como futbolista, Franco, un poco si nos podéis contar, ¿se nota eso en el plantel? La diferencia de mentalidad, de actitud de un chileno con... Entre un chileno y un... Digamos un argentino, que es un poquito el porcentaje mayor, Sí. solo para Extranjero, digamos. O sea, sí, extranjero, pero o sea, argentino en su mayoría. obviamente uno se da cuenta cuando tiene, o sea, la diferencia de cómo te entrena un chileno con un argentino. Ahora, lo bueno es que, bueno, antiguamente eran los argentinos, nosotros los mirábamos como, wow, que vienen, todo el factor Bielsa y todo. Y hoy día el entrenador chileno está mucho más preparado. Mira. Mucho más preparado. ¿Ya? Yo creo que Yo también creo lo el mismo. tema de INAF ha ayudado. Yo soy entrenador también egresado de INAF. Siento que INAF te da un impulso. Obviamente, igual después uno tiene que tener la capacidad de seguir absorbiendo, ser permeable. Pero hoy día, ponte tú, el entrenador chileno está mucho más capacitado. Ya no solamente a nivel estratégico, porque la gente piensa que, oye, viene un técnico que te dice que esto. Manejar 30, 40 monos, bueno, Mario lo sabe, pero trabajar con tanta gente es difícil. Entonces, más que lo estratégico, digamos, también tiene que haber un tema emocional, del manejo de grupo, etcétera. Pero a tu pregunta, si hay una diferencia entre el argentino, el extranjero y el chileno, efectivamente, por un tema de idiosincrasia, comparto plenamente, yo comparto todo contigo. Más te vale. Sí, cierto. No, pero efectivamente hay que tener un técnico chileno. O sea, Mira, es necesario. a mí me parece que tiene que ver también con los perfiles de los técnicos. Y que el perfil del técnico de la selección tiene que ser estructurado y tiene que ser hecho en base a lo que es el jugador del fútbol chileno. El jugador de fútbol chileno. Mira, cuando llega Bielsa, y Sampaoli, que más o menos es el y después es Pizzi, ¿no es cierto? Pero sobre todo cuando llega Bielsa y cuando llega Sampaoli, hay un perfil de técnico especial. O sea, hay algo como que se repetía, ¿no es verdad? Había como un carácter, había como una metodología de trabajo que era muy similar, había algo que era como... se repetía y que calzó, pero justo con ese grupo de jugadores. Eso fue... Calzó, pero justo. Y después vinieron una serie de otros técnicos que no cumplían ese perfil. No cumplían ese perfil. A excepción de Berizzo. A excepción de Eduardo, que me parece que a lo mejor tenía como esa raíz, un poquitito, ojo, que un poco. Bueno, bielcista, digamos. Pero un Sí, poco, pero a lo un mejor, poco, a lo mejor no era tanto de la metodología de él. Pero a lo que voy yo es que encontraste como este perfil de técnico que al futbolista le gustó, que el futbolista se adaptó, que encajó, que el futbolista se alinea. Y después traes perfiles de técnicos tan distintos a ellos y que evidentemente no dan resultados. Entonces, a lo que voy yo, ojo, me puedo estar equivocando en cuanto a algunos números o algunas cosas, a lo que voy yo es que yo no sé cómo se llamará ahora, cuál será el concepto técnico, pero esto de establecer los perfiles de los técnicos es necesario. En Católica se hace. En Católica se puede hacer y en algún momento, ¿no es verdad? Yo me acuerdo cuando Sampaoli llega a la U también y tiene mira, así a Sampaoli le va bien en la U. Cuando gana la Sudamericana, ¿no es verdad? Yo dije, el perfil del técnico de la U está claro. Está claro. ¿Y quién mejor que la gente que trabajó con Sampaoli en la U de tenerlo claro? Y después todos los técnicos que vinieron fueron técnicos muy distintos a Sampaoli. Entonces, es materia de estudio. Y cuando yo te digo que es materia de estudio, yo se lo planteo a gente que está metida en esto todo el día. O sea, claro, tiene que ser una materia de estudio. Para la gente de la NFP o la gente de la federación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perfil del técnico que le gusta al futbolista chileno? ¿Qué necesita el futbolista chileno? El futbolista chileno necesita a alguien que le esté recordando situaciones tácticas o que tenga un desarrollo más táctico que técnico y más táctico que físico. O necesita que alguien que desarrolle más tenga un concepto más, o sea, que tenga un desarrollo mayor físico que técnico táctico. Entonces, todas esas cosas son importantes saberlas. Y creo que de repente aquí hemos divagado o hemos andado en distintas situaciones y al final no hemos llegado a nada. Y tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver eso con establecer esos perfiles, tiene que ver con un desarrollo de tu fútbol. ¿Qué pasa si te digo 7 de julio del 2013? Hablando de esa época que recién 7 de estábamos julio hablando. del 2013. Un día 2013, Mundial de Turquía. 7 de julio. 7 de julio, no me acuerdo.
No, era la fecha. ¿Fue el Mundial? Cuartos de final. Cuarto. Oh, con ganas. Hubiese estado Raguso, hubiese sido detrás. El único hueón contento en Chile era yo. Yo quiero hacer un juego acá. Yo quiero oye. saber cómo estaba tu cabeza en ese minuto. Y después vamos a la cabeza de Franco. Pero la cabeza en ese partido que termina el primer No, se tiempo caga. 2-1 arriba Chile, Sí. se empata a 2, parte ganando Chile el tiempo extra 3-2 y luego lo fatídico, digamos. Sí. ¿Qué pasó en tu cabeza y cómo eso se traspasa al jugador en ese partido que ha sido, cómo lo calificaría en tu vida? Es increíble porque yo he visto después ese partido. Yo he ¿Cuántas visto el veces? partido y he visto los highlights, los resúmenes, y de repente a mí me pasan dos cosas. Para mí hay dos situaciones futbolísticas que con la experiencia que tengo ahora, en ese momento hubiese tomado otras decisiones. Dos. O sea, hay muchas más, pero dos que me marcaron. Barnechea con Copiapó. ¿Ay? Jugando en El Salvador. ¿Estaba Franco? Sí, Barnechea, Cobresal. perdón. Barnechea Cobresal jugando en El Salvador. Me sacaste en entretiempo. No, te la tiene guardada. Chile gana en Turquía. ¿Por qué? Porque siento que hay momentos del partido que es muy importante la banca. Es muy importante el técnico. O sea, para mí es tremendamente importante la calidad de los jugadores que tengáis. Fundamental. Si los jugadores con la calidad que tienen se logran alinear con una idea y con una propuesta, perfecto. Se hace mucho más fuerte, mucho más potente. Pero a mí me pasa que hay momentos, hay situaciones en los cuales el técnico tiene el poder o tiene la posibilidad de dar una vuelta de tuerca. ¿No es verdad? Y a mí me pasó en el partido con Cobresal, que con la experiencia que tengo ahora, no haría lo mismo que hice en el partido allá de El Salvador. Y con el partido de Ghana hubiese hecho un par de cosas distintas también a las que hice. Y ese 7 de julio, partido con Ghana, específicamente, ¿cuál No, fue la- terrible, pues, fue una montaña rusa, emociones, eso. ¿Pero qué hubieses hecho en particular? ¿O qué hiciste Es que fue- pasaron cosas también. Mm. Po. Suponte se me lesionan los laterales, nos quedamos sin laterales. Tratamos de cerrar un partido. En ningún momento cerramos un partido al 100%. El partido con Ghana. No sé. Quedamos un poquito abiertos. Y también hay un tema, yo lo llamo una providencia divina en cuanto al resultado que pasa, porque en el fondo el cuarto gol que nos hacen es un cuarto gol. Uy, fue Mira, increíble. yo tengo los minutos. Yo tengo los minutos de los A goles. ver, a ver, Mira, dale. minuto 11, gol de Ghana, 1-0. Minuto Claro. 23, gol de Chile. Minuto 27, gol de Chile, lo dimos vuelta rápido. De Goles de Nico Castillo y de Ángelo Ángelo. Enríquez. Golazo. En el segundo Sí, tiempo, sí, fue un golazo ese. Ahí lo podríamos poner. Nada, juega y dice el árbitro, la recupera Chile, bien. Bravo para Castillo. Castillo y el empate al disparo, golazo, Dios mío, golazo. Postproducción. Segundo tiempo, minuto 72, gol de Ghana. Minuto 77, Darío Melo sale al borde del área grande para ganarle un mano a mano. Bueno, ahí salvando. Claro, pero imagínate que el empate de Ghana igual fue en el minuto 72, ¿no? Sí, El 72, el 2-2. O sea, Y ya así ha terminaron entrado, los ya ha partidos. entrado el segundo. Luego, minuto 98, gol de Chile, ya en el tiempo extra. Mm. Minuto 98, gol de Ghana, 113. Claro. Y ya, bueno, este es el fatiga, 120 más 1, el gol de Ghana, el 4-3. Y ese fue un tiro de esquina. Yo te voy a contar una infidencia. Ese fue un tiro de esquina. Y mi ayudante, que en ese entonces, que era el Leo Zamora, se me acerca y me dice: Mario, veamos los penales. Y yo le digo: no, espérate, deja que pase el tiro de esquina. Leído. Y lanzan el tiro de esquina y la pelota se va hacia el otro sector, pasa por el arco y iba a salir la pelota. Y si salía, terminaba el partido. Nos vemos. Iba a salir. Y yo le digo al Leo: ya, ahora sí. Y empezamos a ver, ya, ¿a quién tenemos? Y el ganés, lógicamente, controla el balón y lo lanza hacia el área. área. Y de repente levantamos la mirada y vemos el gol. Pero Impresionante, ya estábamos evaluando, porque pensamos que la jugada terminaba con la pelota cerca de la línea lateral. Y no fue así, pues. El árbitro dio, pum, un poco más y lanzaron la pelota y fue gol. Y un gol en que se entorpecieron ahí un par de jugadores y que la pelota pasó mansamente a la malla. ¿Qué te pasó en la cabeza ahí? Mira, fue como una sensación
fueron como sentimientos encontrados, porque por un lado dije que tremendo lo que acaba de suceder, lógicamente, y eso fue lo que mayoritariamente sentí y pensé, pero después, al pasar los minutos, dije, los muchachos en realidad se entregaron por completo. O sea, tuvieron un sudamericano espectacular. Ahí se estuvo Franco. Ahí se estuvo Franco, muy bien. Ese sudamericano fueron la mejor selección en cuanto a rendimiento. Bueno, ¿le ganamos a Argentina? Fuimos cuarto y le ganamos a Colombia. Y a Colombia. Y le ganamos a Colombia. En la fase final. Fuimos cuarto, pero fuimos el mejor rendimiento. Y después en Turquía le empatamos a Inglaterra con Harry Kane. Le ganamos a Egipto. Perdimos con Irak. Y después le ganamos a Croacia. Y le ganamos a Croacia. Le ganamos a Croacia y perdimos con Ghana. Y Croacia tenía 2 jugadores. Perisic, ¿no? Estaba. No sé si estaba Perisic, pero estaba. Kovacic, Kovacic. No, Kovacic es más chico. No estoy seguro. Pero había un jugador Rebic. Que jugó en el Milan, me parece, jugó en el Inter. En el Frankfurt también jugó. Era una buena selección la de Croacia y nosotros le ganamos 2-0. Le ganamos bien. Y después perdimos con Ghana. ¿Cómo? Bueno, y para terminar, esa selección fue sexta. Dentro de todo, digamos. Dentro de todo, esa selección fue sexta. Muchos de esos jugadores fueron llamados a liderar el cambio. Pero bueno, ya hemos conversado un poquito de eso. Pero un poquito, ¿cómo evalúa el desempeño profesional de estos jugadores que realmente era Franco entre ellos? Sí. Dentro de la camada, me refiero, de esa época. Yo lo he dicho un montón de veces. Yo no sé si Franco tiene otra percepción, pero para mí se vieron tapados por una generación extraordinaria. Y ahora los muchachos ahora que se abre un camino, están con 33 años y en otra etapa de sus vidas, en otra etapa también de su carrera deportiva. Pero evidentemente se vieron tapadas por una generación extraordinaria. Extraordinaria. Sí, hubo mala suerte porque a mí me da rabia cuando tocan ese tema porque dicen la generación que no explotó. Pero para mí explotó, pero no sé si compartís conmigo, pero jugadores que jugaron top mundial, o sea, Ravelo jugando en el Sevilla, Igor que jugó cuánto tiempo campeón en México, Felipe Mora, el Nico Castillo, jugaron en grandes equipos. Entonces al final, efectivamente, está el tema de la generación dorada que fue una piedra de tope. Yo creo que ahí el análisis que uno puede hacer es como, ¿por qué no hubo un entrenador que pudo jugar con ese recambio un poco más natural, que es difícil también por un entrenador? Porque si imagínate tú, tenía esta camada de jugadores extraordinarios, métale, presionando, que imagínate Alexis Sánchez sigue estando ahí en la órbita, ¿cómo los metís? Bueno? Entonces es complicado. No, es muy difícil, Franco. Y yo siento, yo no sé si ustedes tienen la misma idea que yo, pero para mí la selección, sea lo que sea, y al contrario de lo que he dicho con respecto al fútbol chileno, la selección no es un proceso de desarrollo. La selección es los jugadores que mejor están en ese momento. Los que mejor están. No es... yo no agarro a un chico de 18 para que juegue en la selección adulta para su desarrollo. No, el desarrollo es a partir de los clubes. Los desarrollos es en el sistema de campeonatos. Por eso que digo yo que es tan importante eso. Por eso que digo yo que es tan importante eso. No se trata de tirar a un chico de 18 años para probarlo en la selección, para 4 años más o para 4 años después para que vaya a jugar por la selección. Si en 4 años más no vamos a ver si ese chico incluso está para cosas mayores. Para cosas mayores. Si está para cosas mayores, va a ir a la selección. Hay una percepción, Mario, de que no le dan las oportunidades, la cantidad de oportunidades que un hincha desearía a veces. Hay, cabrón, no sé, yo, primero que se me viene a la cabeza, Vicente Cárcamo, en Católica, y ahora está en Limache, y otros más. Hay varios ejemplos que no se les da y al final terminan no terminan mostrándose. Hay una percepción del hincha, me refiero. Sí. No sé si tú obviamente tú tienes tu opinión, pero trato un poco de decirle. Sí. Es que lo que piensa el hincha. Eso como bien como para analizarlo. Suponte, pero a mí lo que me pasa muchas veces es que yo creo que los clubes son formadores de jugadores profesionales de fútbol.
hay una cantidad pequeña que se queda, ¿no es cierto?, muchas veces en el club respectivo. Y pasan un montón de otros clubes, Sí, ojo, no obvio. solamente en Católica. Si hay una formación buena, hay una formación eficiente, hay una formación de alta calidad, evidentemente ese jugador va a tener diversas posibilidades para desarrollarse como futbolista profesional. En ese equipo de 2013 había mucho título. El otro día lo conversábamos, ¿te acordás? La mayoría estaba jugando primero. Estábamos todos jugando más o menos en primera Sí, división sí. y a unos que ya estaban vendidos y era una generación bien Sí. competitiva. Y por eso también el resultado que tuvo, pues, no Sí. solamente en el Sudamericano, también en los procesos. Y habían hartos jugadores que estaban fuera, que hoy día son jugadores top. Mm. De hecho, de esa selección y de esa camada, creo que hay como 3 o 4 que se retiraron, el resto todos siguen jugando. Seguimos. Seguimos jugando. No sé, pues, no, pero es que es buena generación. Yo te iba a preguntar algo con respecto a esa generación y a ese recambio. Yo lo he dicho varias veces en entrevistas, que para mí uno de los técnicos que más me marcó y que mejor o que más disfruté fue cuando me dirigiste tú, por la forma y cómo tú vives el fútbol, la vida y también el conocimiento que tú tienes. Para mí, top de línea. ¿Ya? Y puedes ver mi entrevista, si no... Voy a verla, porque yo igual no, soy no. medio... Voy a verla. Sí, soy medio disperso realmente. Así que voy a verla. No, pero en serio, yo No, siempre muchas gracias, Franco. te pongo ahí en el top porque efectivamente hay entregado mucho al fútbol chileno. Ya la gente de repente no lo tiene muy presente, pero tú has sido sumamente importante. Es más, y es una pregunta que yo tenía ahí guardada, que nosotros en el ámbito de los jugadores de fútbol, nosotros percibíamos que tú ibas a ser el técnico de la selección. Y yo creo que tú también lo notaste. Era en un momento, no me acuerdo los años, pero bueno, saliste bicampeón con Católica, era como el momento para entrar a la selección y el fútbol chileno estaba claro que eras tú. Los jugadores del fútbol chileno sabían que eras tú el indicado para ser el técnico de la selección. Mi pregunta es, ¿qué pasó en el proceso desde una mirada más autocrítica? Porque hay veces que el técnico de la selección le está yendo bien y todo. Tú, Mario Sala, ¿hiciste o tomaste un camino erróneo? ¿O a qué lo atribuyes a que no hayas sido el técnico de la selección chilena? Hubo un momento, yo sobre todo fue cuando llegué a Colo-Colo del Perú, que se empezó a hablar mucho de que yo podía ser el técnico de la selección chilena y que iba pintado para ser el técnico de la selección chilena. Y la verdad es que empezaron a pasar cosas, po. Y yo hasta Colo-Colo, a nosotros nos fue bien en todos lados. Nos fue bien en Barnechea, nos fue bien en la sub-20, nos fue bien en Huachipato, nos fue bien en Católica, nos fue bien en Sporting Cristal, en Colo-Colo nos fue... yo siempre digo, a pesar de que la gente me contradice, pero logramos un segundo lugar y ganamos la Copa Chile y logramos clasificar a Copa Libertadores ese año. Un segundo lugar no es bueno para Colo-Colo, evidentemente, pero las condiciones del club en ese momento eran duras también. Eran duras. Y después salgo yo de Colo-Colo y no me empieza a ir bien. Tomo la decisión de irme a Alianza de Lima a Perú. Después me fui a Egipto. Después vuelvo acá a Huachipato. Y empiezo a tener... me empieza a ir bien, pero en equipos los cuales no tenía una gran repercusión. Suponte en Huachipato llegamos a salvarlos del descenso y lo salvamos. Después voy a Magallanes, descendemos en Magallanes, tuvimos una buena segunda rueda, pero lo descendemos. Pero ese Magallanes te lo entregaron... Sí, me entregaron con un dígito, yo siempre digo, cuando te entregan un equipo con un dígito... Sí, pues sí, yo me acuerdo de ese Magallanes. Sí. Y después tuvimos una segunda rueda. Pero en el fondo después no me empezó a ir bien. Y yo creo que evidentemente, al no irme bien, y que yo, más allá de las decisiones que pude haber tomado de elegir los clubes, que sí creo que a lo mejor da como para una autocrítica por parte mía, pero en el momento no me empieza a ir bien en cuanto a algunos equipos, la verdad lo de Magallanes, lo de Alianza Lima, lo de Wadi Deila en Egipto, lo de Magallanes, pero los otros clubes en Huachipato y en Ñublense me va bastante bien. Nos va bastante bien. En Ñublense clasificamos Copa Libertadores el 2024 y fuimos finalistas de Copa Chile. Nos va bien. Pero lo rimbombante que puede ser eso no tiene repercusión. Y evidentemente no me va bien. No me va bien.
Y yo creo que como los resultados no son buenos, el nombre se baja automáticamente. Si también el fútbol tiene que ver, tiene esta cuestión también de los resultados. Que si tú estás bien, vaya a ser notorio. Bueno, es como todo, pues nuestro todo sistema socioeconómico, político, ¿no es cierto?, actual. Y tiene que ver con eso. Po. Los resultados no son buenos, por lo tanto, el nombre se baja. Y le encuentro razón, y encuentro que es así. Creo que tiene que ir de la mano. Pero a mí me pasa algo. Yo siento que sobre todo para un tema de selección, los parámetros de selección, de selectivos para un técnico de selección, tienen que ser mayores que un resultado. O sea, tiene que ver con esto que hablábamos de conocer el medio, suponte. Tiene que ver con metodología de trabajo. Tiene que ver con la disposición del líder para el trabajo. Tiene que ver con la gestión del líder. Tiene que ver con un montón de otras cosas que no van a cambiar o se pueden desarrollar o no, pero que no tienen que ver con el resultado. O sea, lo que te quiero decir es que de repente puede haber técnicos que no le haya ido tan bien y sean muy buenos técnicos. Y tengan como un perfil de selección. A eso me refiero. Sí. Que no necesariamente te tiene que ir espectacular para ser un técnico de selección, porque tiene que ver con otras cosas. Una selección es muy distinta a un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Las dinámicas son distintas. Y me pasa con esto, ¿no es verdad?, de que entendemos, de que de repente no entendemos que a alguien le puede ir mal en la vida. Entonces, se castiga de una forma tremenda muchas veces e injusta. Y que tiene que ver con esto de dejarlo afuera de todo porque te va mal en la vida. Si lo que realmente es importante, aparte de los resultados, evidentemente, tiene que ver con otras cosas que también son importantes. Forma de trabajar, gestión de camarines, liderazgo, gestión con staff, gestión con la gente de los clubes, gestión con el hincha, gestión con los periodistas, un montón de otras cosas. Y que son importantes también. Y que son para mí parámetros de selección, o para una selección o para clubes. ¿Tú estás dispuesto hoy día, si te llegara la carta a tu casa para dirigir a la selección? Sí, pues lógico. Sí, es un sueño, la selección, más allá de todo, sería un sueño hecho realidad. Po. Y la verdad, y yo lo he dicho un montón de veces también, y trato de ser lo suficientemente humilde. Yo siento que tengo las capacidades como para hacerlo. Y hay muchos técnicos, ojo, y sumo a muchos técnicos en Chile que tienen la capacidad para dirigir una selección chilena. Y es lo mismo en los equipos grandes. Sí, pareciera que la selección chilena y los clubes grandes están vetados para los técnicos chilenos. Pareciera, sí. Están vetados. Tiene que venir Fernando Gago, tiene que venir... Pero está bien, y se agradece, ojo, se agradece. O sea, que venga un Carnero, que venga últimamente un Almirón, un Ortiz... Se agradece, Fernando Gago, que vengan ese tipo de técnicos. Pero los técnicos chilenos están preparados para dirigir clubes de primera. La gente igual es muy chaquetera, es también parte. Y hablamos un poco de las velas, todos somos responsables. Es lo que decís tú, jugadores, técnicos y la gente también. Si la gente hoy día va a las redes sociales y prefieren ver a un chileno, un técnico chileno, caer que un argentino. Po. ¿El chaqueteo afecta el desarrollo profesional de los futbolistas? Mira, sí, inconscientemente, porque al final uno hoy día, tanto los técnicos como los jugadores están inmersos en las redes sociales y todo eso al final, quieras o no, lo ves. Hay algunos que les afecta, otros no, pero obviamente está inmerso en eso. Mario, yo te quería preguntar un poco a propósito de lo que te dije de cómo se llama, de la selección y si era tu momento, si lo pensaste, que ya me lo respondiste y se agradece también la transparencia. Me gustaría hacer una pregunta un poquito más técnica, que va en tu metodología, en tu forma de jugar. Si me preguntan a mí, yo siempre digo, Mario es el técnico más ofensivo que yo he tenido en mi carrera. Ya, por cómo de hecho tú decías, yo prefiero ganar 4-3 que 1-0. Porque te gustaba el ida y vuelta, hablamos del espectáculo. ¿Ha ido modificando tu sistema de juego o tu forma de afrontar los partidos? No, sigo pensando igual, Franco. Sigo pensando igual.
En mi idea y en mi forma de plantear una forma de jugar a los equipos, sigo pensando igual. A mí me gusta ser tremendamente ofensivo. Y yo me acuerdo que cuando empecé a idear mi idea de juego allá por el 2010, 2011, cuando aparecimos en Barnechea, yo quería llegar a equipos grandes. Y por lo tanto tenía que tener una dinámica, o sea, tenía que tener una relación, una coherencia. Si yo quiero llegar a un equipo grande, yo tengo que jugar como un equipo grande. Y para jugar un equipo grande se tiene que dar dos cosas principales. La primera es querer tener la pelota y tirar harto al arco. Y la segunda es recuperarla y ser agresivo en la recuperación. Un equipo grande, y uno dice, no, pero es que hay otros equipos como el Manchester City, como el Barcelona, como el... se desviven recuperando la pelota lo más rápido y lo más cerca al arco rival posible. Se desviven. Tiene relación con jugar como un equipo grande. Y y yo lo establecí así. Y hasta el día de hoy lo sigo pensando. Y es más, a mí me encanta estar lo más lejos de mi arco rival. Porque yo me acuerdo cuando yo jugaba los años en el siglo pasado, ¿no es cierto? Cuando yo jugaba... Cuando pegáis patadas. Y yo decía, qué desagradable es correr detrás de una pelota. Qué desagradable es estar todo el rato cerca de tu arco, tratando de defenderte. Entonces, lo agradable significa es lo otro. Es lo contrario. Por lo tanto, mi forma y mi idea de juego tiene que ver con eso. Incluso, es más, yo veo... a mí me gusta mucho idear presiones y presionar de una forma tal que me permita recuperar la pelota lo más rápido posible. Y yo veo la presión, a pesar de que es parte, ¿no es cierto?, de una organización defensiva, yo la presión, el pressing, llámese como quiera, lo veo como un arma ofensiva. La presión alta, digo. Cualquier presión. Cualquier presión. Alta, media, baja. La veo como un arma ofensiva. Y tiene que ver con que es si yo recupero la pelota cuando el otro equipo la tiene, para el otro equipo es el momento de mayor vulnerabilidad. Sí. Cuando pierde la pelota. Por lo tanto, si yo establezco bien cierta dinámica y ciertos patrones futbolísticos que me permitan aprovechar ese momento de vulnerabilidad del equipo rival, lo matáis. Y tiene que ver, podríamos estar varias horas conversando, pero tiene que ver con transiciones, un montón de otras formas de presionar, cómo presiono, a quién presiono, en qué nivel presiono. Pero en rigor, cuando yo considero incluso que un principio tan importante como el pressing defensivo puede ser utilizado como un arma ofensiva, es que estoy pensando mucho en el arco rival. Sí. ¿El físico del jugador chileno da para ese tipo de sistema? Digo. Cuando hablamos, yo creo, y cuando hablamos nosotros de que a todos nos caben velitas en este entierro, el futbolista también. Y lo principal del futbolista es comportarse como un jugador profesional. Es comportarse como entrenar firme, preocuparse, descansar como corresponde, alimentarse como corresponde, entendiendo también el nivel de profesionalismo de repente de ciertas categorías. Sí. Pero tiene que ver con eso también, pero por eso te digo yo, si a mayor desarrollo de eso, a mayor inyección de lucas, ¿no es cierto?, en los distintos equipos, evidentemente el futbolista va a tener una exigencia mayor. Y para responder a esa exigencia mayor, tiene que prepararse para eso. El futbolista tiene que prepararse también. De hecho, bueno, el primer técnico que tuve que no nos permitía tener alcohol en los asados era don Mario Sala, en Barnechea. Imagínate que era difícil el camarín, había varios que nos caíamos por litro. ¿Es un problema eso en los planteles? ¿Es que es algo un poco cierto mito, cierto el carrete, pero pasa, evidentemente. Pero evidentemente el nivel de profesionalismo de los jugadores ha subido, si ya no es como en mi época. No, mira, y yo quiero... ¿Cómo era tu época? Terrible. Eso, yo quiero seguir una línea que es bien interesante porque hablamos del cuidado del jugador de fútbol. Y hoy día vemos a los jugadores entre los 30, los 36, 37 o hasta los 40 que corren como un cabro de 20. En ese Colo-Colo que te toca estar a ti. Sabemos que tenías jugadores de peso, que era difícil. Oye, bueno, Paredes, corre. ¿Cómo era tu forma? En un Colo-Colo o con jugadores contemporáneos al día de hoy, ¿hubiese sido más fácil poder trabajar en ese Colo-Colo? ¿Tu forma, digamos?
Yo creo que fui bastante flexible en Colo-Colo en ese Te entonces. adaptaste. Me adapté porque entendí que, los que más jugaban conmigo en ese entonces, que ya estaban, o sea, que tenían como Jorge, Esteban, Carlos Carmona, Jaime Valdés, que eran los que más jugaron conmigo y que tenían ya un bagaje. Entre otros, ¿no es cierto? Entre otros, pero también me parece que estaba Julio, el Chaco Insaurralde. Por ahí se me puede olvidar alguno, que me perdone si se me olvida alguno. Harto rústico. Pero, ¿ah? Hartos rústicos y harto pero, experimentados. pero eran jugadores que eran excepcionales. O sí. sea, ver entrenar a Jorge Valdivia para mí fue un placer verlo. Me sentaba a ver cómo entrenaba Jorge. Y Esteban lo mismo en sus trabajos. Pero evidentemente, cuando tienes jugadores con esa carga física, con esa carga de lesiones, con esa carga, ¿no es verdad?, en su hombro, te tienes que adaptar, pues tienes que flexibilizar ciertas cosas. Y a lo mejor lo que uno muchas veces quiere hacer, tiene que modificarla. Pero ojo, que lo que uno lo hace en beneficio del equipo. Y lo hace en beneficio de ganar, pues. Sí. Porque yo lo hice porque para mí quizás era mucho más importante Jorge en buen estado, ¿no es cierto? Y cuando tuviese la pelota Jorge hacía maravillas, po. Claro. Entonces tiene que ver con las cosas que yo privilegio en ese momento como técnico y las cosas a las cuales yo le doy mayor importancia. Y tiene que ver con mi nivel de adaptación y que es cierto que uno tiene que adaptarse a los jugadores. Yo siento que fui flexible, po. Yo siento que me adapté a los jugadores, sobre todo en el tema futbolístico y en el tema de cancha. Perfecto. Solo para cerrar el tema de la sub-23, que nos da para hablar. Perdón, sub-20, me fui para atrás. ¿Vos estás rayado con la sub-20, bueno? La sub-20, es que fue traumático. No fue. Sí, para mí igual. Fue una. Para todos. Oye, ¿te acuerdas? Fue una generación. Me preguntó cómo había sido el episodio cuando me dejáis fuera, porque es un tema que mucha gente me dice, oye, pero lo nombráis como mejor técnico. Este es el momento, Franco. Y yo siempre. No, sí. Yo siempre he tenido ganas. No. Yo me acuerdo patente que tú me dijiste en el hotel en el Hilton, que a propósito de nuestro auspiciador. Un saludo a toda la cadena Hilton. A don Hilton. Que tú me llamaste una vez y me dijiste, Franco, si no le ponías el pie en el acelerador, te vas a ir para afuera. Y yo sentía que me iba a quedar porque teníamos esa amistad, que me conocía, yo te conocía, y yo no estaba teniendo el cuidado que merecía en ese momento, porque yo jugaba en el club, porque básicamente el club me quería vender, pues, entonces me tiraba, estaba Víctor Hugo. Y tú veías los partidos y me decís, Franco, entráis y no generáis nada. Y fuiste bien franco, valga la redundancia. Me lo dijiste unos par de meses antes. Y no sé si te acordáis cuando me llamaste por teléfono y nos quebramos y nos pusimos a llorar. Sí, lo tengo aquí. Me llama por teléfono. No, pero, es que fue un llamado que duró, yo creo que 3-4 minutos y donde hablamos 15 segundos. Porque en el fondo ya sabíamos cómo era el llamado. Me llama Mario y yo ya sabía lo que venía. Él me lo había advertido. Entonces yo también estaba consciente, bueno, si yo no debería haber ido por rendimiento, no debería haber ido. Por el grupo quizás sí, ahí la cagaste, podría ir como coaching. No, pero el grupo 100%. Pero ¿cómo se llama? Fue un momento, o sea, yo nunca lo había vivido con un técnico, güey. Nos pusimos a llorar, nos quebramos y nada, pues después esa noche me curé y... y se me pasó todo. Me acordé al día siguiente. No, pero ¿sabéis qué? Y la gente me dice, no guardo rencor, pero para nada. No, para mí fue súper fuerte. Fue súper fuerte porque yo conozco a Franco de su época de escolar. De su época escolar. Yo cuando trabajaba en la escuela de fútbol Mario Martínez de Víctor Valenzuela, Franco iba de vez en cuando. Y me acuerdo que una vez también le llamé la atención. ¿Te acordáis? En el auto. ¿Te acordáis que te llamé la atención? Y yo le dije, no lo voy a decir. Oye, pero, estamos en el living de nuestra casa. No, pero en el fondo, ahí le dije que en el fondo le llamé la atención con respecto a algunas cosas. Y Franco, claro, se puso a llorar y todo. Pero después, las vueltas de la vida. Porque después del 2011, el 2012... Pero antes, 2011. Tú me subiste al plantel con el pelado, con Don Nelson. Sí. Y después el 2012, cuando yo voy a Barnechea, yo me acuerdo de Franco.
Y en esa época de Barnechea, Franco la rompió. Ese equipo de Barnechea fue increíble. Era extraordinario verlo jugar. Era extraordinario. Y con muchos jugadores de tipo Franco, así como saliendo de las divisiones menores, y con muchos jugadores que habían jugado en tercera división. Y ese equipo la rompe, jugaban hermoso. No había que dejarlo jugar nomás. Era impecable. Bueno, estaba Orlando Gutiérrez, estaba Maturana. Estaba Orlando, estaba Carlito Espinosa, estaba el Pato Rubio, Juan estaba Gutiérrez. Juan Gutiérrez, Franco Segovia, el Sebastián Vivanco, Moisés Vázquez, estaba... ¿Sepa qué? Fue cuando te llama Católica. Sopi. Moisés, No, porque no. Ah, no, Moisés Vázquez, un lateral izquierdo. Gran saludo, Pero, Moisés. pero en el fondo, pa' mí, yo llevo a Franco a Barnechea, estoy contando como todo ese proceso. No, perfecto. Llevo a Franco a Barnechea y juega bien, tiene un buen rendimiento y después él vuelve a Everton. Y después me encuentro yo, me voy a la sub-20 y parece que había estado en algunos... Yo estuve al principio, estaba Fernando, y después dejo de estar porque yo el primer semestre tengo pocos minutos. Tuve perfecto. como una pequeña pubalgia y también por rendimiento no estaba. Y el punto fue cuando jugamos un partido con Copa Chile contra Enfoque. Y ahí dijiste, Franco, vaya a jugar de extremo por derecha. Claro. Y yo era más lento que un bolero. Po. Ahora no, ahora estoy rápido. Y encontré mi puesto, po, porque al final yo no era un extremo tan encarador, pero hacía la pega y se entró por delante. En este caso ahí ya empezó a jugar el Paco Ibáñez. Claro, Paco, después Paco cuando se Ibáñez. fue de Pato a San Felipe. Sí, pues, y ahí el segundo semestre A de Unión. juego, se va a Unión el Pato. Y claro, después va a la selección y ahí me llama a la selección y empezamos el proceso. Y después va a la selección conmigo y hace un sudamericano muy bueno, ¿no es verdad? Y después yo veo que tiene una baja, conversamos al respecto, pero después mira todo lo que, o sea, fue como que durante todo su proceso formativo yo estuve presente desde una escuela de fútbol. Entonces cuando llego y tengo que tomar la decisión, yo me voy al patio, al jardín, para estar tranquilo, lo llamo por teléfono y le digo, me duele el alma, le digo, me duele el corazón, pero tengo que tomar esta decisión, creo que es lo mejor para el equipo, y ahí nos quebramos. Pero tiene que ver con eso, porque teníamos también y tenemos también una relación especial. Pero todo en beneficio, en ese caso, de la selección. Pues, así que fue... Gracias. Gracias. No, pero bien. No, es muy buena la historia y poder escuchar, porque pocas veces se da esto de que No, que y hable hay un historias técnico también, con... hay historias muy buenas de sudamericanos. Cuéntense alguna No sé si anécdota te acordáis en Mendoza. Pues, bueno. teníamos el psicólogo que estaba, Era el gran Sergio Villarroel. Sergio Villarroel, Ubuntu, ¿te acordáis? Sí. Bueno, no sé si te acordáis, cuando yo me quebré con mis compañeros, tú estabas ahí también. Sí. Hay una actividad, resulta que jugamos el primer partido en Argentina, boom, 1-0. 1-0. El segundo partido lo jugamos con Bolivia, ¿no? Bolivia parece. Lo ganamos, 2-0. boom. Y empiezo a cachar que todos tienen minutos y yo no tenía minutos, pues, weón. Y todo, redes sociales, weón, que la selección. Y yo me empecé a atrapar, pues, weón. Me empezó a dar, no crisis, pero dije, weón, están todos felices menos yo, pues, weón. Y en estas sesiones... ¿Eso era estar en la selección, güey? No, weón, y yo pasándolo mal, o sea, pasándolo bien porque obviamente... Bien por Chile. No, y Chile bien, pues, y estábamos llenos de bien. Tenían un cámaras. buen grupo Era también. exquisito, Tenían buen un grupo, buenas dinámicas. Y Sergio ahí, vamos a tener un mano a mano. Él me ve un poco, yo era el alma de la weá, o sea, para el grupo era muy bueno. Y me dice, Franco, ¿qué sentí? Y le digo, weón, soy una mierda. ¿No estaba ahí O sea, o fue No, eso fue el primero personal. No, fue con Sergio. Y le digo, no, weón, no juego nada, pues, weón. Entonces como que valgo callar. Entonces si vengo acá para hacer reír a los demás, buena onda, pero no me siento importante. Y me dice, eso mismo con tus compañeros. Va a marcar algo. Y yo dije, puta, voy a quedar en el ridículo. Bueno, veamos cómo es. Nos juntamos en una sala, todos, y empiezo a hablar y me pongo a llorar, weón, y veo compañeros, Valver, Erigor, emocionados, weón. Y fue una instancia, yo creo que eso fue, obviamente como jugábamos y todo, pero fue una instancia increíble. Y después de eso, de que yo me puse a llorar con mis compañeros y todo, ni uno me agarró para el deseo. Eso era tan sano que ni siquiera era como, la llorona, porque hoy día me hubiesen agarrado para el deseo, pero...
Y después se da lo otro, que me toca jugar al arco. Y yo sabía que tenía mi momento, porque si mi momento por rendimiento no era por pasarme un lugar. Y después juego un partido con Paraguay que juego súper Sí, bien. ganamos. Que ganamos 3-2. ¿Inmediatamente después? Después Sí. del partido que yo me pongo, porque ya vaya. estamos clasificados. Me ponen solamente cuando estábamos clasificados. Y si no al arco. Y si no al arco. No, pero eso también hizo que yo me metiera y me sintiera y ayudó a que yo también, aquí en la vida, yo creo que cada uno tiene su lugar, digamos. Y cuando tú sabes el lugar que te corresponde, y más en este deporte que es tan competitivo, pegáis con un palo. Entonces fue espectacular, güey. Entonces Fue bueno. fue bien emocionante. Y en esa primera fase ganamos Todo. los 5 partidos. Los 5 le ganamos Le a ganamos Argentina, a Argentina, Bolivia, Colombia, Uruguay. Uruguay, Paraguay y... ¿Quién era el No, otro? eran 4 partidos. 4 partidos. Eran, 4 ¿verdad? partidos. 5 eran en el después otro. en el, claro. Y Y después después nos el empezamos a hexagonal complicar. Y Sí. que puede aparecer Brian en el último partido con Sí, Perú. Brian Que ese Ramos. tampoco lo juego porque estaba con una molestia. Yo. Eso debe ser. ¿Qué te pasa cuando escuchas a Franco y este episodio del grupo? Es que era así, pues yo estaba al tanto de todo. Sí, en el fondo, evidentemente cuando yo llevo a Franco, lo llevo de un conocimiento que tenía de Barnechea. Eso es lo primero. Yo tenía un conocimiento futbolístico de Franco. Yo no lo llevo para que sea el payaso, pues yo no lo llevo para eso, El bufón. para que entretenga a sus compañeros. Yo lo llevo porque evidentemente hay un tema futbolístico. Después, Franco, por su forma de ser y por su personalidad, cumple la otra labor que la verdad que es tremenda. Pues es importante también dentro de un equipo tener gente que tenga ese ánimo y ese Carisma, sentido del humor, ese carisma. Y después en el Sudamericano, él juega al arco ese partido y después juega el partido con Paraguay y lo hace bien. Po. Sí, lo hace bien. Y es que ese equipo estaba muy marcado. Ese equipo tenía muchos puntos altos. Muchos puntos altos. Era muy difícil entrar. Yo hice jugar a los que no venían jugando en un partido que, claro, como dice Franco, ya estaban todo definido. Pero era un buen equipo. Oye, solo para cerrar el tema sub-20, el mayor crack. A ver si Esa coincidimos. esa selección. A ver si coinciden. Es que evidentemente Yo sé quién va a decir. para mí en ese entonces el Nico Castillo era fundamental. El Nico era fundamental también por lo que representaba también. Tenía buenos jugadores. Brian también. Brian Ravelo. Igor. Darío también tuvo partido extraordinario. Cesario. Cesario Cesario también. era- Cesario también. Era equipazo. Cesario, Valverio. Valverde, mira. Cesario. Una pena, ¿Cómo se llama? El Chino Martínez también tuvo bueno. Claudio, verdad, tuvo Claudio también, Claudio Claudio Baeza. Baeza. Claudio Baeza estuvo. ¿no? Andrés Robles, lo tuve que bancar un mes en la pieza. Bueno. Andrés Saludos, Chucky. Fue al Atlético de Madrid. Sí, po. Claro. No, pero si de esa selección, suponte, Brian estaba en el Sevilla. Bueno, Simbi. Ángelo no estuvo. El Ángelo estuvo en el Sudamericano. no pero estuvo en el estaba Diego, que Sudamericano, estaba en el Sporting. pero estaba en el Manchester, ¿no? Sí. Ah, en el Manchester, sí. Estaba en el Manchester. Diego Rubio Sporting. Diego Rubio Sporting. Simbi lo compró Después el Simbi Chelsea. lo compró el Chelsea. Pero mira, Y Igor después jugando Igor en la parece U. que se fue a... No, siguió jugando en la U. En la U después. harto rato, Porque en después se 2013 fue- salen campeón de la... 2011. 2011. De la Copa esto- Sudamericana. Y esto fue el 2013. No, ya sí había parece salido que campeón. después Sí. parece que es a México. O sea, ¿no? México No parece. estoy seguro. a Cruz Azul Mm. de México. No, la cagó la selección. güey. No, y buenísimo. espérate, tenía a Brian de segundo arquero y de tercero tenía a Vigorux. Claro. Que hoy día son los titulares. Claro. Oye, buen Vigorux punto de era titular. de Y Lorenz después y Brooks. pero también tenía en el Mundial, no llevo a Lorenz. Al Mundial no Ah, llevo a Álvaro Lorenz Salazar. y llevo al Álvaro Salazar. Mira. Sí. Y hoy día podría Lorenz ser el arquero de, O sea, de la la adulta, selección. digamos. Nosotros esa vez con Lorenz, yo me acuerdo que el Leo que era mi ayudante, pero también tenía mucho conocimiento. No, en ese entonces era preparador de arquero. ¿Era arquero el Leo? Era preparador de arquero. y, Harto cariño de los y jugadores el, de Leo. sí, y el Leo me decía, oye, hay un cabro en Inglaterra que es chileno, veámoslo y todo. Ah, perfecto. Y lo trajimos y el biotipo de Lorenz en ese tiempo era mucho más, era un biotipo más alto que el del normal de los arqueros. Lo dejamos y lo llevamos al Sudamericano.
Lo llama el sudamericano. Pero ahí jugó Lorenz y ahí como que lo conocimos. Y después ahora lo que ha sido también en su carrera ya. O sea, en definitiva, gracias a tu cuerpo técnico. Digamos, Claro, gracias. Hoy día, es que insisto, yo creo Sí. que si empezamos a ver los arqueros disponibles para la adulta, O sea, para mí es el arquero de la selección. por ejemplo. ¿Te gusta Lorenz? Me encanta. Claro, a mí me gusta Brian, me gusta. No. harto. Igual siento que Lorenz dio la vuelta larga en este caso porque actualmente, 3 años después, que recién está jugando partidos, Claro. Sí. Claro. o Que, quizás, bueno, claro, jugaba la Claudio Championship. Bravo muy presente quizás, pero Sí. de igual manera... Bueno, le pasó lo que pasó a todos los jugadores también. po. claro. En el fondo fue evidente eso. La diferencia es que él como arquero y Brian como arquero quizás tienen más tiempo como para poder desarrollarse. Claro. Bueno, Quizás también me puede lo ser decía. también el Sí. puesto. Suponte el otro día vi el partido de Brian de Argentino Junior con Racing y Impresionante. Brian, no, a mí me encanta. Oye, ya vamos llegando un poquito al final de este capítulo que ha estado Sí. pero nutridísimo de Bueno. información, buenas conversaciones entre, digamos, colegas de la profesión, finalmente, sí. colegas, Colega. y quizás Voy a ser algo su más, ayudante. y quizás algo más. Bueno, Franco se tituló de Sí, pues no, sí sé, sí le sigo la carrera la sigue con la carrera todos los días, ¿cierto? todos los días. Va a Tengo ir- un GPS. Va a ir pronto a ver un Tengo un partido GPS. con Nacho. Con Nacho nos va a ir a ver el partido. Con Nacho en Alto Sandino. Oye, había un tema que quería preguntar antes de entrar a la sección que está al final del podcast, que son preguntas cortitas. Ah, ya. Y al Buena, hueso, ya con, buena, eso buena. con eso cerramos. Pero antes, el tema de representante. Yo sé que a veces te lata hablar de este tema, pero siempre está ese aspecto bien en el foco respecto a la situación del fútbol chileno. ¿Influyen realmente los representantes desde la mirada de un técnico? Mira, me pasa que evidentemente hay un conflicto de intereses cuando un representante o cuando un representante era dueño de un club. Porque ahora me parece que no pueden ser. Están en un Entonces, proceso están ya en de... Son 18 meses. Sí. Ah, ya, digamos que perfecto. a partir del 2028 ya todos Ya, los clubes tienen que estar con el estatuto. eso me parece perfecto. Mm. Suponte, me pasa que se generaba un conflicto de intereses el cual era complicado, ¿verdad? No solo para los jugadores, sino que también para los técnicos. Pero también me pasa que los clubes en los cuales he estado con representantes han sido los clubes más futbolizados. Mira. Entonces, de repente he visto, suponte en Ñublense, me tocó estar con Sergio, yo y no, y Ñublense era un equipo que estaba creciendo en su infraestructura, creciendo en su desarrollo de gestión del plantel profesional, creciendo, ¿no es cierto?, en su etapa formativa. O sea, había como algo, ojo, que tampoco te voy a hablar de un cuando yo estuve hace 2 años atrás, pero sí creo que el representante tiene más conocimiento y tiene más expertise en el tema de manejo, ¿no es cierto?, de un club de fútbol. Que de repente que un dueño o alguien que es dueño de, no sé, por decir de una empresa constructora. ¿No, verdad? Evidentemente el representante va a tener un mayor conocimiento y va a ser mejor para el desarrollo. Ahora, siento que la línea es tan fina, tan delgada, que es necesario reglamentarla, es necesario legalizarla, es necesario ponerle límite. Porque efectivamente creo que se pueden generar cosas que pueden atentar hasta contra la libertad de trabajo. Uno como hincha a veces escucha, bueno, Fernando ahí puede confirmarme esto, pero ahí siempre se habla de que el representante pone jugadores en la cancha. ¿Cuál es tu opinión? Yo como te digo, a mí nunca me pasó. Nunca sentí esa presión, nunca tuve esa presión, ¿cachai? ¿Pero tú lo has escuchado o no? Estoy hablando de tonteras quizás. Pero, pero es lo que se habla un poco sí, en el pero fútbol. tras bambalinas, no sé, me imagino que es lo que se hablará, pero me imagino que a lo mejor se hará. Tampoco quiero pecar de ingenuo ni de santurrón al no creer que hay cosas que pueden pasar, ¿no? ¿Verdad? Porque pueden pasar cosas. Pero yo en los clubes que he vivido con dueños que han sido representantes o han sido representantes, he tenido muy buena experiencia. Le va a servir al fútbol chileno y está con esta señora. Yo- Y ahí vamos a. Yo creo que le va a hacer bien, pero esto de poner estos límites, yo creo que hay que poner límites. Hay que poner límites. Maravilloso, pues. Bueno, no hay que Mario, tener límite. ¿Ah? en la No hay vida. límites, no hay no hay límite. techo, No hay techo. no hay techo. Nunca. Somos un tren en bajada, Como sin Rabusa por la frenos. banda. No, Somos, frenos, yo siempre le sin decía a los muchachos, somos un tren en bajada, sin frenos
y con 30 toneladas de carga. O sea, al principio somos lentos, pero después Agarráis no nos para nadie. Increíble. Oye, Mario, primero que todo, bueno, voy a tomar aquí un poquito el protagonismo. No, en las preguntas más finales, que son cortitas, las tengo acá anotadas. Primero que todo, ha sido un gran capítulo. La verdad es que yo he estado un poquito intervenido poco, pero porque estoy como un hincha más escuchando aquí todas las anécdotas y el conocimiento. Pero estas son preguntas cortas que tienen respuestas cortas, para no irnos muy en la larga. Ya. Así que, Mario, el mejor entrenador chileno vigente. El mejor entrenador... Bueno, Pellegrini. Dijimos que Manuel Pellegrini. Perfecto. El mejor entrenador sudamericano. Oh, está bueno. Lo primero que se te venga también. Sí. Es que estoy yéndome para Argentina, estoy yéndome para Brasil, por los equipos que como juegan, que me gustan, O algún seleccionador. o algún seleccionador. Claro. Bueno, siempre me ha gustado Bielsa. Y me gustaba mucho, no en esta última etapa, pero me gustaba mucho, me marcaba mucho en cuestiones tácticas el River de Gallardo. El River de Gallardo, me gustaba mucho. El Flamengo de Felipe Luis también. Bueno, muy buen Flamengo también. Sí. Siguiendo la misma línea, ¿con qué entrenador internacional, ya saliendo de los sudamericanos, te puedes llegar a identificar? Me gusta Jürgen Klopp. Que suena para... Ya está listo. Ya no, creo. Está listo la Alemania. selección de Alemania. Está listo. Me gusta Jürgen Klopp. Una Alemania que está en el suelo. No, Moralmente, digamos. Moralmente, porque tienen una calidad de jugadores. Sí. claro. Yo seguí mucho Y muy grato. Seguí mucho el año, y ojo con este técnico, Vincent Kompany, El belga. el belga, el de Bayern Múnich. El central del Bayern del Múnich. City. Yo seguí al Bayern Múnich y evidentemente cuando uno ve equipos, suponte, ve al City, ve al Arsenal de Arteta, al Atlético Madrid del Cholo, también veía. Pero el Bayern Múnich de Kompany me encantaba. Me encantaba. Y me gustó mucho lo que hizo con este sistema de presión, sobre todo en sus inicios de temporada. Después ya bajó un poco, me imagino que por la cantidad de partidos que jugó. Pero ojo con Vincent Kompany, también lo sigo mucho. ¿Y alguna inspiración? Solo de inspiración cuando tú empezaste. tu Cuando yo carrera empecé, de técnico. DOP. Y yo siento que de alguna forma mi equipo, yo veía su equipo y me encanta. Ojalá mi equipo pudieran jugar así. El Arsenal de Arsène Wenger y la selección alemana de Joachim Löw. Mira. Bueno, buenísimo. Nos mostraste videos ¿tú tenías videos de la selección alemana, ahora que me acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo cuento con una anécdota también. El Arsenal de Joachim Löw, el Arsenal de Arsène Wenger, cuando nosotros estábamos en Barnechea y estamos ideando nuestra idea de juego, yo hice ver a los muchachos del cuerpo técnico, vimos no sé, voy a poner un número, 130 goles del Arsenal de ese año. Vimos los 130. Hay que ver al Arsenal, decía yo. Y vimos los 130 goles del Arsenal y sacábamos los principios que se daban. Amplitud y doblaje, rompimiento del volante por el carril interno, balones a la espalda de la línea defensiva. Los 120 goles. Y sacamos los principios de juego que nos gustaban. Y en base a eso que vimos, ¿verdad?, del Arsenal y en menor medida de la selección alemana, establecimos nuestra idea de juego. Increíble. Maravilloso. Bueno, y también, esto lo nombraste al principio, pero se me olvidó ahí meter la cuchara. Pero hablando de entrenadores internacionales, tú hablabas de esta idea de jugar, o sea, a los equipos grandes, hacerlos jugar como equipos grandes. Y bueno, O sea, a todos los equipos. Más que... Exacto, pero jugar con esa ideología. Y no pude evitar acordarme del Real Madrid actual con Mourinho, que se le ha cuestionado harto, con todas las herramientas que tiene y la delantera que formó, el jugar con su metodología. Antes de seguir aquí con estas preguntitas, pero ¿qué opináis? Porque un equipo gigante como el Real Madrid, ¿cabe hoy día en un esquema como el de Mourinho? Yo siento que estamos hablando de un técnico excepcional, con una inteligencia única, ¿no es cierto?, en el fútbol profesional, de los más inteligentes en el fútbol profesional. Yo creo que él va a tener la sapiencia, la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento como para hacer jugar al Real Madrid y hacerlo ganar. Yo creo que sí.
Yo creo que en lo de Mourinho, si bien es cierto como que se le carga un mote de defensivo un poquito más, ¿no?, que los otros técnicos, pero su equipo, me acuerdo del Porto, su equipo a mí me ha gustado mucho, el Inter de Milán, a pesar de que tuvo también un poquito más de esta organización defensiva. Ha tenido equipos muy buenos y que han jugado muy bien. No veo por qué no lo puede hacer el Real Madrid. Tiene ahí una pega. No, pero estamos hablando de... Yo creo que esos niveles son... A otro nivel, Es cuestión de ver los staff técnicos de esos equipos. 16, bueno. Es tremendo. 16 2, Samuel. Bueno, vamos a continuar entonces con estas preguntas. Hablando ahora de jugadores. El jugador chileno con mayor proyección actualmente. Actualmente. Me gusta Cepeda. Lucas Cepeda. Me gusta Vicente Pizarro. Me gusta Asadi. Me gusta Osorio. Me gusta... estoy tratando de irme para los puestos defensivos. Román, le he visto algunas cosas, a pesar de que no lo he seguido mucho, pero lo he visto bien. Me ha gustado cómo apareció, pero está recién apareciendo el chico Barrera en la Universidad de Chile. Siento que por ahí va, por ahí va. Ojalá Damián Pizarro pueda explotar. Me gustaba mucho cuando apareció en Colo-Colo. Ojalá le pueda ir bien en Audi Italiano ahora. ¿Quién más? En O'Higgins hay un chico Maturana también, que juega bastante bien. Faúndez también. Faúndez, lateral derecho. Sí, el que me gusta es Arce. Arce también Que está fue un apareciendo. Golazo. Yo tuve a, bueno, quizás en un nivel, yo tuve a Flavio Moya, que después estuvo en la Universidad de Chile, pero claro, ahora me parece que está en Limache, me parece, sí. Yo creo que hay nombres. hay una buena camada. Sí. Sí, hablando de jugadores que has tenido, ¿cuál es el más subvalorado que te ha tocado entrenar? Y que para mí haya sido muy importante. Claro. Que nunca entendía. ¿Por qué? A mí suponte César Fuente. Mira, Ahí está. Ahí está. mira. Más conocido como Cesario. Cesario. Saludos, Cesario. Saludos a César. Al corralero, ¿cómo dicen? Corralero. Al guaso. Yo creo que lo de César, a pesar de que es en el último tiempo en Colo-Colo, me parece que tiró para arriba. O sea, un poquito más lo mencionaba más, pero para mí era recontra importante. Era recontra importante. ¿Quién más de los subvalorados? Yo creo, pero yo digo subvalorado en el tema de más mediático, ¿no es cierto? No, sí. Más mediático. No, porque el César ganaba plata, Cesario, no güey. Valorado. ¿Quién más? Generalmente son esos puestos que uno Más de claro, raspar. claro, más de raspar, de ese tipo de cosas. Pero en general se me viene a la cabeza César al tiro. El jugador que hoy día debería ser líder de la selección chilena. Puede ser alguno de los nombres que quizás ya nombraste o algún otro que tenga características. Pero, A mí me gusta y lo tuve y me encanta. Para mí dos, que va más allá de la edad, ¿no es cierto? Gabriel Suazo. Yo siento que Gabriel tiene todo para ser un líder de la selección. Y Guillermo Maripán. Creo que deberían ser los líderes de esta selección. Permítame ahí con Guillermo Maripán. En el fútbol dicen, si no hubiese sido por Mario Sala, Guillermo Maripán, sin desmerecer obviamente su talento, no hubiese llegado a donde llegó. ¿Es efectivo eso? Es que ¿sabéis que conmigo juega? Sí, eso es lo que hacemos algunos técnicos de repente, hacer jugar a jugadores. ¿Ah? Le enseñaste a filtrar el pase. Pero suponte, lo de Guillermo es a base de chuzo y pala. O sea, sacrificio, una voluntad encomiable.
o sea, haber tenido a Maripán el 2015, 2016 en Católica y ver dónde estuvo, dónde está ahora, yo creo que es algo que es increíble. Es algo que es un ejemplo de vida. Lo de Guillermo es un ejemplo de vida. Es no haber estado ni en las cómicas en la Universidad Católica y de repente aparecer, jugar, ir a jugar a Europa, tomar muy buenas decisiones con respecto a los clubes que iba y tener la carrera que ha tenido hasta ahora. Pero más allá de eso, es cómo se forjó ese legado. Es cómo se forjó esa carrera, cómo se forjó la carrera de Guillermo. En base al talento que tiene, evidentemente, pero también en base al esfuerzo, la voluntad, el sacrificio, la resiliencia, la perseverancia que ha tenido Guillermo para estar donde estuvo. Yo creo que eso es digno de contar. Sí, de todas maneras. El club que mejor trabaja inferiores en Chile. Hablamos de eso al principio. Sí, me parece que los tres clubes grandes lo hacen bien. Yo estuve en Católica y estuve en Colo-Colo y los dos trabajaban bien, muy bien. Si tuviera que elegir uno. Bueno, uno. Si tuviera que elegir uno, y sin elegir a los clubes grandes, me gusta lo que está haciendo Higgins. Me gusta lo que está haciendo Higgins. Y desde el 2013 que yo estaba, no sé si todavía estará, pero tenía muy buena relación con Fernando Vergara, que era el jefe de las divisiones menores. No sé si estará ahora Fernando. Pero desde ese entonces se veía un jefe técnico muy preocupado de los jugadores, del desarrollo, de gestionar muy bien a esos jugadores. O'Higgins, desde ese entonces, que no sé, te vuelvo a decir, no sé si estará Fernando Vergara ahora. Creo que no. Y el otro que estaba y que hizo muy buen trabajo en Huachipato en algún momento fue Carlos Pedemonte, que también después se fue a Colo-Colo. Ahora está Ñublense, Carlos. Pero un club que trabaja, para mí, por los jugadores que veo, ¿no es verdad? Y cómo salen, O'Higgins. Y segunda línea pondría Palestino. Tino. Me sorprendió el no escuchar a Wanderito, perdón. Ahí, Wanderito, ¿verdad? Sí, que lo hablamos al principio. Tercera línea. Me ganó un también. puntito. Wanderito también. Siento que lo de Wander es más ha sido por un tema más de necesidad. A mí me pasó en algunos momentos de la historia de Wander que este hecho no es primera vez que se repite. Hay un momento en la historia de Wander que surgen los David Pizarro, surgen los Reinaldo Navia, Moisés Villarroel, Jorge Ormeño. Yo estaba en Wander en ese entonces, Había un Dávila también. El año Ávila. No, es que estaba Moisés Ávila, pero Moisés era de O'Higgins. Yo lo tuve también de compañero en Colo-Colo. Y en Wander. Pero suponte, ha sido por un tema esto de dejar de invertir, y ha surgido el más natural. Claro, como algo espontáneo. Pero en realidad la cantera wanderina es inagotable. Moisés Villarroel. Estamos olvidando. Bueno, pero Lucas Cepeda es de Wander. Lucas Cepeda. Paolo Guajardo, ¿Paolo? Sí. Paolo Guajardo también, que son más o menos contemporáneos. Ahora aparecen estos chicos de la sub-20 y aparecen y juegan como si estuviesen en el patio de la casa. Sí. ¿No? Espectacular. Ahí está, Bien. Banderito. Ahí queda. SAN. Hay que ir tranquilo. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno. El mejor dirigente del fútbol chileno. El mejor dirigente del fútbol chileno. Armando Cordero. Don Armando. Yo le debo mi carrera a Armando, en todo caso. Saludos, Armando. Sí, saludo a Armando. Para que nuestros todo. auditores sepan quién es Armando. Claro, le debo mi carrera a Armando Cordero en Barnechea. Perfecto. Pero me inclino más por dos equipos. En Católica tuve a Luis Larraín y después a Juan Tagle. Yo hablo de los jefes, ¿no es cierto? Porque evidentemente detrás de ellos hay todo un directorio y otras personas. Y en Sporting Cristal tuve al Chino Benavide y a no me acuerdo del nombre del gerente deportivo, pero el Chino Benavide Pero se también trabajaba lo tuve. bien ahí en Sporting. Muy le fue muy bien. bien.
Excelente. Y Alfonso, Alfonso, se me olvidó el apellido Alfonso. Le va a doler, Alfonso, le va a doler. Sí, le va a doler, le va a doler. Va a tener tanto alcance este programa que lo va a ver. Esperemos. Y ahora pasando queda más poquito. al reglamento. Bueno, el reglamento y nuevos agregados del fútbol. ¿El VAR? ¿Sí o no? Sí, de todas maneras. Esta es buena. Extranjeros y sus cupos. ¿Te gustan los cupos ilimitados? No, creo que tiene que haber una cantidad de cupos. ¿Torneo largo o 2 campeonatos cortos? Me gustan los sistemas playoff. Si fuese Lo dos comentamos. cortos con playoff. Esta es la última, ¿eh? Y esta es la última Esta y es la última. bastante interesante. Mayor ídolo en el fútbol. Nunca he tenido ídolos. Nunca. Tengo un solo ídolo, Jesucristo. El único. Muy bien. Pero referente, ¿tú dices como jugador o como técnico? En tu, Es buena. en Sí. en tu vida No, fútbol. futbolística. En mi vida futbolística, bueno, como referente, yo siempre lo digo, referente como técnico, yo tuve a 3, que para mí fueron importantes. Don Lucho Santibáñez, Gustavo Benítez y Nelson Acosta. Fueron mis 3 grandes referentes como técnico. Excelente. Excelente. Oye, si me permiten, algo que yo hago en Bungalow también Sí, en el por podcast que tuve aquí a Franco es que la última pregunta es ya más personal y es preguntarte, Mario, ¿cómo estás? Bien, estoy con ganas de dirigir, sobre todo con ganas de dirigir. Siento que ha sido mucho la espera este año, o sea, la espera de poder dirigir. Y estoy haciendo otras cosas que me han permitido seguir creciendo y seguir desarrollándome como persona. He tenido mucho tiempo para poder relacionarme con mis padres ya son de edad, con mi hijo, que no tenía mucho tiempo para ello, con mis familiares. Me he encauzado mucho también en mi desarrollo espiritual. He hecho cosas que me han permitido seguir creciendo como persona en forma íntegra y mi lado espiritual creo que ha tenido un desarrollo muy fuerte durante este año, pero con ganas y esperando poder dirigir. Esperamos también, pues. Bueno, Mario Salas, agradecidísimo de tu compañía el día de hoy, tu presencia. Hemos conversado larga y tendidamente respecto al fútbol. Sí. Así que- ¿Hora extra también? Hora Bueno, extra, sí, sí. sí. A Se pagan la hora 10.500 extra. pesos se paga. Oye, muchas gracias a quienes nos ven, nos escuchan. Así que hasta la próximo capítulo. Y síganos en nuestras redes, Cooling Break. Muchas gracias, Mario Salas. Gracias a ustedes, se pasaron.